quiero el día de hoy socializarles el CIPAS sobre artículos de revisión. Entonces, voy a compartir la información. Esto tiene el objetivo de despejar dudas e inquietudes en la fase 5 del curso, artículos de revisión. Como siempre han tenido información respecto a cada una de las fases que las voy direccionando, entonces, en esta etapa también quise realizar el mismo procedimiento. Entonces, les voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora, sí se ve. Listo, muchas gracias. Entonces, miren, en la fase final del curso se les plantea que cada estudiante construya 4 RAEs en una temática objeto de estudio. Entonces, para posteriormente construir un artículo de revisión. ¿Y qué es un artículo de revisión? Es un documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas sobre un campo en ciencia o tecnología con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica. Entonces, lo que vamos a hacer es un artículo de revisión. Nosotros vamos a revisar marcos teóricos ya existentes. No es que vamos a hacer una investigación nueva, sino que vamos a revisar los artículos, los libros que se hayan publicado sobre una de las temáticas que ustedes vayan a escoger en el desarrollo del trabajo. Entonces, la temática puede ser metodologías para evaluar proyectos sostenibles, indicadores de sostenibilidad. Entonces, el grupo decide de las temáticas que yo les planteo. Ahora les muestro la guía de actividades y la forma en que ustedes pueden obtener esa información. Pueden hacer consultas en las bases de datos de la biblioteca de la UNAD o en las bases de datos en Google Académico, no hay problema. Y sintetizar esa información. Y con eso construir un artículo de revisión. Un artículo de revisión generalmente tiene unas 50 referencias. Sin embargo, este es un ejercicio académico y yo les digo a cada uno que busquen 4 referencias y son 5 estudiantes, 5 por 4, 20. Entonces, ese artículo de revisión va a tener al menos 20 referencias. Entonces, eso es importante. Pueden apoyarse de la inteligencia artificial, como les digo, pero les toca parafrasear. Porque el Turnitin detecta la inteligencia artificial y detecta cuando uno copia y pega cosas de manera textual. ¿Qué estructura tiene un artículo de revisión? El artículo de revisión tiene un título que generalmente, como es un artículo, va para una revista internacional o para una revista nacional. En este caso, la estructura que les propongo es para una revista internacional. Entonces, eso tiene un título que puede estar en español y en inglés y unas palabras claves. Luego viene la introducción del artículo, que es donde se contextualiza al lector sobre el motivo de la revisión. Se presenta el enfoque o perspectiva teórica. Se plantea la pregunta de investigación. Entonces, uno puede decir, en este artículo se va a responder sobre la inquietud de la importancia de la sostenibilidad en los proyectos y de cómo se evalúa a través de indicadores, por decir algo. Se presenta la estructura del texto. En la metodología, en este caso, como vamos a hacer una revisión teórica de marcos de ya trabajos existentes, la metodología va a ser cualitativa de tipo revisión documental, escrita de una manera o de otra. Esa va a ser la metodología en todos los artículos. Una metodología con enfoque cualitativo de tipo revisión documental. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a revisar bases de datos científicas, las del repositorio de Google Académico. Vamos a describir esos criterios de búsqueda.
Buscamos dentro de las bases de datos artículos que hablaran de indicadores de sostenibilidad, de metodologías que evalúan la sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible y su relación con los proyectos. Describir los instrumentos de análisis de la información. Entonces los vamos a hacer vamos a recopilar esa información a través de la construcción de los RAE. Eso es lo que quiere decir la metodología. En los resultados se presentan los principales hallazgos del estudio. Esta es la parte más importante, pues, del artículo, por decirlo. Ahí vamos a mostrar los resultados. No es que la metodología 3 hojas y el resultado media hoja. Es al contrario. Los resultados presentan los principales hallazgos del estudio. Se organiza la información en categorías. Cuando uno hace una investigación cualitativa, la información se organiza es por categorías de estudio. Entonces yo tengo una categoría que son los indicadores sostenibles, otra categoría, por decir algo, son los objetivos alineados a esos indicadores. No es que vayan a hacer un marco conceptual, ¿no? Como una colcha de retazos, no, es que tenga sentido y los resultados se dividan en categorías, pero lleguemos a un punto concreto. Pueden usar elementos como figuras, tablas para presentar las relaciones entre esos análisis que ustedes están haciendo. Me regalan un momento. Listo. Y luego vienen las conclusiones, que en los resultados uno también puede hacer una breve discusión de lo que uno encontró con los aportes, con las reflexiones individuales, porque generalmente resultados y discusión. Y luego vienen las conclusiones, donde se identifican tendencias, se plantean puntos de encuentro, lo principal que se logró, la respuesta a esa pregunta de investigación que nos hicimos en un comienzo y las referencias. En este caso, las referencias las estamos haciendo en normas APA. No significa que todas las veces que nosotros hagamos referencias vayan a ser en normas APA, porque hay artículos que las piden en la norma IEE, hay varias normas internacionales, pero en este caso, en este ejercicio y en la revista que yo les propongo revisar, que es internacional, estamos hablando de normas APA. Entonces, ¿por qué es importante las normas APA? Porque lo que yo tomo de otros autores, uno tiene que referenciarlo, no lo puede tomar como propio porque eso se considera plagio. Entonces, ¿qué hace uno? Si un autor dijo unas palabras de manera textual, yo debo parafrasear a ese autor. Ahora la inteligencia artificial le ayuda a uno mucho en ese aspecto, pero la inteligencia artificial, cuando uno la toma textual, también la identifica el Turnitin. Entonces, no podemos que el trabajo nos quede 80% de inteligencia artificial, máximo un 20% de Turnitin en cuanto a que se parafrasea o tomado de internet o IA. Entonces, cuando yo parafraseo, es decir, menos de 40 palabras, yo coloco el apellido del autor y el año. Por ejemplo, Vargas 2013 afirma que la filosofía desempeña la función de formar individuos más capacitados. Les vamos a anexar ahí en el foro las normas APA para que también las tenga en cuestión de referencias. Entonces, se colocan los datos del autor y la fecha aparece debajo. ¿Tienen abiertos los micrófonos? Favor cerrar. Andrea Cristina es quien tenía el micrófono abierto. Gracias, Andrea, por cerrar. Un momento. Me regalan un momento y vuelvo a compartir.
Entonces, miren, en la actividad, para repetir nuevamente, yo les digo que considerando que la sostenibilidad es un área trascendental para el éxito de un proyecto, cada estudiante debe realizar al menos 4 resúmenes analíticos de artículos o libros en la temática que ustedes decidieron tomar como objeto de estudio. Por ejemplo, pueden hablar del Green Project Management, el estándar PER 5 del GPM, los objetivos de desarrollo sostenible, pero los objetivos de desarrollo sostenible alineados con los proyectos, con la gestión de proyectos, con los indicadores de sostenibilidad, la triple línea base con la que se puede evaluar un proyecto desde lo económico, lo social, lo ambiental, la metodología PRINCE, las memorias bajo la metodología GRI, pero asociado todo a los proyectos, la ISO 26000, métricas e indicadores para la gestión de proyectos. Entonces, ustedes como equipo deciden, vamos a trabajar el artículo en la temática, el estándar P5 del GPM, los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se alinea esto en la gestión de proyectos y la construcción de indicadores, digamos. Entonces, cada uno va a buscar 4 artículos o libros y va a construir un RAE. Aquí se van a apoyar con el empleo de la herramienta de inteligencia artificial Umata, pero también lo pueden hacer con Perplexity, con la herramienta que ustedes desean apalancarse para poder revisar esos artículos de una manera un poco más rápida, porque construir un artículo, pues uno no lo hace en 8 días, obviamente. Entonces, esa herramienta pues le va a ayudar a este ejercicio académico. Sin embargo, como les digo, es adecuado parafrasear todo eso que nosotros obtenemos de Internet o de la inteligencia artificial, porque de todas maneras lo identifica. Entonces, ¿qué es un resumen analítico? Ustedes colocan el título, el nombre del artículo o del libro, la referencia en norma APA, acá. Las palabras clave son las palabras más importantes dentro del artículo, máximo 5. Las ideas principales relacionadas con la temática seleccionada. Cabe resaltar que no es copiar el resumen de allá y pegarlo acá. No se trata, ese no es el ejercicio. El ejercicio es mirar qué es lo más relevante de ese artículo y colocarlo acá, no de una manera textual, sino que ya como con una apropiación de parte de cada uno de ustedes y luego las principales conclusiones del estudio. Perdón, el autor del RAE es usted, la persona que construye. Marta, Pepito, Pérez, ese es el autor del RAE, ustedes. Como cada uno ya hizo su resumen, se analizaron bien las ideas principales, no es 2 renglones nada más, sino las principales ideas del estudio, que lo que escriban ahí les sirva para hacer el artículo que tiene varias hojas. Entonces, si yo escribo 2 renglones, pues esos 2 renglones son los que van a servir para el artículo. Y entonces no tenemos artículo, en otras palabras. Entonces, a partir de esos resúmenes analíticos comienza la construcción del artículo, que debe tener una estructura, debe tener coherencia, debe tener conectores. No es una colcha de retazos ni un marco conceptual, cada uno poniendo un título diferente ahí como que no sabemos de qué es, de todo un poco. Ese artículo de revisión que les estaba explicando es un documento donde se analizan y se sistematizan los resultados publicados. Y ese artículo ya construido, ustedes lo deben traducir al idioma inglés. Y para eso pueden utilizar una de estas herramientas también de inteligencia artificial, como es el Depth Translator o el Google Translator. No hay problema para que traduzcan el artículo de español a inglés. Esa es la actividad. Y aquí yo les estaba mostrando las diapositivas. Listo. Entonces, miren, esta es la estructura del artículo de revisión, como les decía. El título, el abstract, el resumen, que puede ser en español, en inglés, la introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones y las referencias. Vamos a trabajar con las normas APA, que es lo que nos facilita más porque estamos más alineados con ellas. En una cita, el autor puede aparecer dentro del texto. Por ejemplo, Bartolucci 2017 considera que el primer paradigma es una cuestión acerca de cómo y en qué medida,
Entonces ahí estoy ya referenciando en norma APA, pero en este caso no es una cita textual, sino parafraseada. Cuando yo tomo textual algo de un autor, para que el Turnitin no lo identifique como copia, yo debo colocarlo entre comillas y debe ser menos de 40 palabras. Es importante saber cómo se cita un artículo de investigación. Mírenlo acá. Y un libro, que es lo que más necesitamos. Un artículo, se colocan los apellidos de los autores con la inicial del nombre, posteriormente va el nombre del artículo, luego la revista, el volumen, el número y las páginas, seguido del link, el DOI o el espacio donde está el artículo. No se coloca ni recuperado de ni tomado de. Y lo mismo, y el libro electrónico que lleva pues los apellidos del autor, la inicial del nombre, el año, el título del libro, la editorial y el link de donde se toma. Esa es como una de las cosas más importantes. Ivonne, ¿me querías comentar algo? Sí, sí, profe, sobre todo en lo que su merced acaba de decir en cuanto a lo de las referencias que no va tomado de ni recuperado de, hacer énfasis en algo a los estudiantes, ¿no? Que cuando eso se encuentra en un trabajo, que está esa expresión recuperado de o tomado de, pues está evidenciando que eso fue generado por una inteligencia artificial, ¿no? No está ese ejercicio de haber hecho la construcción propia de la referencia o de la cita, pues de una manera propia, sino que literal la está uno pegando en la inteligencia artificial. O sea, en esas cosas hay que ser muy cuidadosos. Y esos pequeños detalles son los que muchas veces ponen en evidencia cuando un trabajo no es una construcción propia y cuando no hay como ese ejercicio que usted nos indica de hacer un parafraseo, de revisar, sino que literal se tomó el control C y control V de una inteligencia artificial. Exacto, sí, hay que tener cuidado. Nosotros nos podemos apalancar en la inteligencia artificial, obviamente, pero no podemos tomar todo lo que nos da textual. Era lo que hacíamos antes cuando, por ejemplo, yo digo, vamos a revisar un artículo de indicadores sostenibles y me copiaba un párrafo de allá para acá, eso lo detecta el Turnitin, así pasa con la inteligencia artificial. Pero esa información que yo encuentro en un artículo es valiosa porque es la investigación que hizo otra persona. Yo debo darle a esa persona el reconocimiento y debo parafrasear lo que esa persona dice, ese autor. Lo mismo con la inteligencia artificial, me ayuda a encontrar cosas, me ayuda a buscar temas actualizados, temas relevantes, pero yo debo apropiarme de esa lectura y no copiarla de una manera textual. Por ejemplo, que yo puedo hacer un aporte en el artículo. Durante los últimos años, el término desarrollo sostenible ha sido un área que ha sido estudiada no solo por académicos o la comunidad científica, sino que también es preocupación creciente de organismos gubernamentales. Se hace necesario, ante la crisis manifiesta, lograr un desarrollo que supla a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Porra Barajas, 2017. Cuando ustedes hagan el aporte, por eso es que van a construir los RAEs, deben colocar la referencia en norma APA, porque de qué me sirve a mí que coloquen el superpárrafo y no sepamos de dónde lo sacó y ese trabajo le vaya a tocar a otra persona que no le corresponde. Yo soy el que hago el aporte, yo coloco la referencia para que en la construcción del artículo todo vaya fluyendo. Entonces coloco la referencia en norma APA, la coloco debajo cuando estoy haciendo los aportes dentro del artículo, tomando como base todos los RAEs que yo construí. Entonces, mire, nosotros les vamos a compartir las normas APA, pues que ya todos las conocen. Tranquila. Entonces, por ejemplo, miren, les voy a mostrar un artículo de revisión que realizó una estudiante en el curso, Yesenia Mota, sobre la temática. Metodología para la sostenibilidad de proyectos. Mire, metodología para la sostenibilidad de proyectos. Entonces se hace el título en español, el título en inglés, la autora. Ella no lo hizo en el 2018, sino que la revista estaba atrasada, lo hizo como en el 2022. El resumen.
Cuando se habla de proyectos, hoy en día también aparece un componente relevante para su gestión, como lo es la sostenibilidad, temática que agrupa diversos aspectos en los que se encuentran las metodologías, mediciones y los modelos de los cuales dan paso a evaluar los procesos sostenibles. Acá es un resumen. Miren las palabras claves: gestión de proyectos, sostenibilidad, metodología. Luego viene un abstract, luego las palabras claves en inglés, la introducción al tema, mire que está citado con Norma Japa, Cortés y Peña, Moreno. Acá ella habla, el desarrollo sostenible es un concepto que en los últimos años ha tomado fuerza, no solamente en lo que respecta al campo empresarial, sino dentro de la gestión de proyectos. Entonces, debe señalarse que la sostenibilidad se ha integrado a los proyectos, haciendo que estos tengan una orientación más económica, social y ambiental. Recuerden que vamos a hablar de sostenibilidad, que vamos a hablar de objetivos de desarrollo, pero todo relacionado en la gestión de proyectos, en los indicadores de sostenibilidad, porque es la temática que nos corresponde. Se hace la introducción, ella dice que va a hablar de las metodologías, que es la PRINCE, la PMI, el estándar PER 5, el PMU, fundamentados teóricamente y el alcance que tienen en los proyectos. En la metodología, que es con enfoque cualitativo, en este caso de revisiones que se van a hacer, se realizó una búsqueda detallada de información bibliográfica en fuentes secundarias, libros, revistas. Con esa información se ejecutan las siguientes fases: búsqueda de las bases científicas, se seleccionan los documentos más relevantes, se establecieron las categorías de análisis, se sacaron tablas y figuras donde se evidenció la relación entre los datos, se presentaron las conclusiones del estudio. Y vienen los resultados, que es la sostenibilidad en la gestión de proyectos, una de las categorías que ella analiza, miren. Y aquí habla de ese tema, sostenibilidad en gestión de proyectos. No es que aquí un rengloncito, sostenibilidad, y aquí debajo ya indicadores sostenibles, como si eso fuera un glosario. No es un glosario, vamos a hablar de una temática. Ella también le incluyó aquí, vean, una tabla. Digamos que ahora podemos incluir una tabla, factores que implica la sostenibilidad en la gestión de proyectos. Pueden hacer figuras que sean de su autoría y las agregan ahí, memorias de sostenibilidad. Habla también acá de la responsabilidad social aplicada a los proyectos y también realiza algunas figuras. Entonces, miren, esas fueron las categorías que ella seleccionó para el análisis. Ese es un artículo de revisión, modelos de evaluación de la sostenibilidad en los proyectos, y esos modelos los presenta en un cuadro, las conclusiones y las referencias. Acá están las referencias, que en el caso de ustedes, mínimo deben ser 20, porque cada uno consulta 4, que no es tan complicado ni tan difícil. Ese es un ejercicio académico. Miren acá otro ejercicio. Aquí también. La sostenibilidad como enfoque integral para la gestión de proyectos. La estudiante, el resumen, las palabras claves, el abstract en inglés. La introducción, el presente artículo aborda una reflexión conceptual en torno a la importancia de la sustentabilidad para la gestión de proyectos, que permiten evaluar aspectos de la sostenibilidad como una perspectiva integral. Bueno, la metodología es una metodología cualitativa con base en la revisión documental, porque vamos a revisar otros artículos, conceptual y teórica en torno a palabras claves como referente. Dice cómo se va a hacer. Y luego sí empieza a presentar los resultados. Cuando se habla del Green Project, se hace referencia al GPM, miren, ahí están todos los resultados, los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando tomen una imagen de otro lado, también denle las referencias. El P5. Entonces luego vienen las conclusiones y de último las referencias. Entonces ese es el trabajo que tienen. El trabajo final que ustedes van a colocar
El trabajo final que ustedes van a colocar en la entrega es el artículo solamente. Los abstracts, los RAE, los dejan dentro del foro para que no se vaya a dañar la estructura del artículo. Miren que elaborar un artículo de investigación es un proceso importante porque me permite a mí leer, tomar información de otras fuentes, mirar las tendencias que ha tenido esa temática a través del tiempo, revisemos referencias actualizadas. Eso nos permite, miren, ahora con la inteligencia artificial, si ustedes le dicen hágame un artículo de tantas páginas con estos elementos, la inteligencia artificial lo hace, pero el detalle está en que eso lo identifica el Turnitin. Tenemos que hacer un trabajo juicioso. Y no es tan complicado, porque si cada uno revisa 4 referencias y obtiene de ahí información relevante y la parafrasea. Parafrasear es decir lo mismo, pero con otras palabras. Se parafrasea y ya lo tienen listo cuando se haga el artículo. Es cuestión de darle conectores, de darle coherencia y empezar a escribir un título que se alinee con la temática que ustedes buscaron. Entonces, eso es lo que quiero que sea la entrega final. Así como les mostré ese ejemplo de artículos de revisión. Hay muchos artículos también. Ustedes en las referencias también tienen uno que yo tengo acá, de la revista también de profundidad, digamos, que es alineado con esa temática, que es sostenibilidad y proyectos sostenibles, estudio bibliométrico. Entonces, miren acá, tiene la estructura, el resumen, el abstract, la introducción al trabajo, la metodología. En este caso era una bibliometría, entonces tuvo otro enfoque. Sin embargo, en el caso de ustedes, también pueden hacer una bibliometría, digamos, pero como vamos a hacer es una revisión documental. Acá se muestran los resultados con imágenes, con gráficas. Un cuadro con algunos aportes y las conclusiones y las referencias. Entonces, miren que eso es lo que queríamos pues comentarles para que aclarar como las dudas en esta última fase en la construcción del artículo de revisión. Les vamos a compartir en el foro la grabación, las normas APA, el ejemplo de pronto, el material que socialicé. No sé si tengan alguna pregunta, Vladimir, Andrea, sobre el desarrollo de esta actividad. Buen día, Andrea, profe. buen día, Vladimir, dime, ¿cómo has estado? Pues, profe, siendo sincero, esto del artículo va a ser un desafío en algunas cuestiones, ya que yo he estado como participante, pero nunca he publicado así en forma. No sé, pues sé que no vamos a hacer una publicación, que vamos a hacer una participación, pero mi pregunta es, llegado el caso, nosotros cómo vamos a publicar, o sea, en alguna oportunidad eso aparecerá algún registro de publicación en No, alguna esto es un web. ejercicio académico. Por ejemplo, yo les mostré a Ok, esta niña, la estudiante, esto es un ejercicio académico que es la fase 5 del curso que pretende como que ustedes desarrollen competencias investigativas, sepan que es un artículo, miren que en las revistas uno puede postular esa producción que uno tiene. Y el artículo de revisión es la estrategia que tenemos cuando uno no tiene ninguna investigación, pero le apasiona una temática. Entonces, las revistas dicen, si usted quiere publicar en esta revista, digamos, hay una opción que es artículos de revisión que deben tener mínimo 50 referencias para que a uno se las publiquen. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes sepan, que si alguno le quiere que el producto que hizo se publique, pues entonces uno puede buscar una revista que no esté categorizada Q1 ni Q2 para empezar, y uno puede enviar lo que hizo, la publicación. Ella sí se tomó el ejercicio de que la revista que te comento de la Universidad Francisco de Paula Santander tenía unas ediciones atrasadas y ella tenía el artículo, ella dijo que lo quería publicar, se lo revisaron y se lo publicaron, pero no es el fin último de este trabajo. Este trabajo es hacer el artículo en Word,
y enviarlo y nosotros lo calificamos. Pero el detalle está es en que no nos dé alta coincidencia en el Turnitin ni por copia ni por inteligencia artificial. Pese a que nos vamos a apalancar, se los diga yo o no se los diga, uno ya utiliza... Sino que era como la parte de publicación, exactamente, ya me respondiste, Okay. ahí qué pena. Sí, no lo vamos a publicar, pero si, por ejemplo, vos decís, ay, me quedó súper chévere, profe, el artículo, pienso que sí podría pasar un proceso de editorial, entonces eso lo podemos enviar a una revista, a un capítulo, como ustedes quieran. Y la autoría, pues, es del estudiante que lo hizo, obviamente. Pero no es el fin del trabajo. El trabajo es hacer los RAEs, cada uno los coloca en el foro. Con esos RAEs comienza la construcción del artículo, que debe tener la estructura que les mostré, y lo suben al entorno de evaluación. Y ahí el entorno de evaluación siempre vota la cantidad de que se tomó de internet y ahora de inteligencia artificial. Entonces quiero que no sea tan alta porque vamos a parafrasear. Parafrasear es decir lo mismo, pero con otras palabras. Sí, claro. Andrea, dime, ¿me ibas a preguntar algo? Habías levantado la mano. Sí, lo que pasa es que dice que hay que hacer 4 RAE. 4 RAE cada de manera individual. Sí. ¿Cierto? Yo la duda que tengo es que pues muestren una estructura de una tabla de resumen analítico y dice nombre, corresponde al nombre del artículo. Bueno, esto va a ser, o sea, estos RAE son como un resumen de eso o viene siendo casi como a crear el artículo. Ya te muestro, Andrea. Y hay como varios temas, o sea, cada estudiante va a escoger un tema diferente o puede ser que se repitan. Ya te muestro. Se me había perdido la guía, aquí está. Andrea, resulta que ustedes como equipo definen, digamos, nosotros vamos a trabajar en el estándar P5 del GPM y su alineación con los objetivos de desarrollo sostenible en la gestión de proyectos. Un ejemplo, no vamos a trabajar en todos los temas porque esto no es un glosario. Entonces el equipo decide, vamos a trabajar con el estándar P5 del GPM o vamos a revisar la metodología PRIMS de la sostenibilidad, cómo se evalúa la sostenibilidad de los proyectos con esa metodología. O vamos a hablar exclusivamente de la ISO 26000 y cómo se puede aplicar en los proyectos. No todos los temas, unos dos, digamos, que se alineen y que tengan coherencia, porque no es que vos vas a buscar los objetivos de desarrollo sostenible, hambre cero, ciudades sostenibles, y eso no tiene nada que ver con lo que investigó tu otro compañero, que es el estándar P5 del GPM. Y luego cuando vamos a unir la colcha de retazos que no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, el equipo del trabajo dice, compañeros, vamos a revisar la metodología PRINCE, ese va a ser nuestro tema principal y su importancia para evaluar un proyecto y los indicadores de sostenibilidad. Listo. Entonces todos empiezan a buscar libros y artículos relacionados con eso. Vas a buscar, en tu caso, 4. 4 porque cada uno va a buscar 4 y 5 por 4, 20. Con esas 20 referencias perfectamente se puede construir el artículo. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? El título, que es por decir algo, vamos a suponer que
que hubieses escogido, vamos a suponer que hubieses escogido mi artículo para analizar. Sostenibilidad y proyectos sostenibles, estudio bibliométrico. Entonces hayas decidido de ese artículo hacer un RAE. Entonces acá pones el título, que es ese, sostenibilidad y proyectos sostenibles. La fuente, la referencia en normas APA, no es copiar. Aquí mira está la fuente. ¿Cómo citar este artículo? Hay revistas que lo muestran, otras que no. Entonces, si lo tienen, pues uno lo toma y si no, pues lo hace. Y pega acá la referencia. Porque cuando vaya a hacer el artículo ya tengo la referencia. No ando por ahí dando aportes sin referencia para que otro compañero se ponche buscando de dónde saqué yo la información. Palabras claves. Miren, acá el artículo tiene las palabras claves, pero si yo veo otra palabra clave que me parece relevante, la puedo incluir. Ideas principales. No es coger el resumen de acá y pegarlo allá, no. Toca leer cuáles son las ideas principales. Acá me puedo apalancar con la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las ideas principales de este artículo? Y esas ideas principales yo las coloco acá. No las puedo pegar de manera textual. Yo voy a parafrasear. Cuando yo digo parafrasear, es decir lo mismo con otras palabras. Acá en las ideas principales. No un regloncito, porque con esas ideas principales es que vamos a construir el artículo y necesito párrafos. Y luego las principales conclusiones, que tampoco se trata de que copien las conclusiones del artículo y las peguen, porque entonces va a quedar como copia, sino que nos apropiemos de las conclusiones y las pongamos. Y autor del RAE es tu nombre, para yo saber que hiciste el trabajo que te correspondía. Eso lo colocan en el foro y con esos aportes empiezan a construir el artículo de revisión, que va a tener una estructura, como es un documento en Word, que van a hacer, o PDF normal, se empieza con el título. La sostenibilidad como enfoque integral para la gestión de proyectos. Llamaron los estudiantes a este artículo. Empieza el resumen, las palabras claves, el abstract, la introducción. ¿De qué va a tratar ese artículo? Me va a decir. Vamos a abordar de manera conceptual la interrelación que hay entre el GPM, el estándar P5 y los objetivos de desarrollo sostenible. La metodología. Todas las metodologías de todos los artículos que van a hacer va a ser cualitativa de tipo revisión documental, pero le pueden colocar, se va a buscar en las bases de datos científicas, se va a hacer esto, vamos a revisar esto, vamos a hacer estas fases como quieran. Luego sí vienen los resultados, que no es un marco, no es un glosario, sino que va hilando lo que cada uno consiguió, lo va estructurando, que tenga coherencia. Y luego al final, las conclusiones y las referencias en normas APA. Ese sería el trabajo. Listo, profe, gracias. Entonces, Y una pregunta sobre la UMATA, de la aplicación de UMATA que está aquí, que que usted coloca como para la construcción de los RAE, sí, pueden apalancarse con UMATA, que es una inteligencia artificial que uno le carga el archivo y puede hacerle varias preguntas y él le responde sobre el archivo, el artículo, digamos. No un libro, porque entonces es muy pesado, pero sí un artículo. Pero hay unos que me han dicho que la UMATA les está poniendo problema, entonces lo pueden hacer en otra que es Perplexity, no hay problema. Se pueden apalancar en cualquier herramienta de inteligencia artificial. Que ya de eso saben más ustedes que nosotros, de tanta IA. No soy tan experta en ellas. Ah, bueno, mejor. Con eso pones a funcionar la creatividad, Andrea. Sí, prefiero hacerlo yo misma. Eso, uno puede leer, así como lo hacíamos antes, entre el año pasado y es que todo se dañó. Ya Sí, no, nos ha tocado irnos también a ese. a ese escenario. No, Sí. uno coge el artículo, por ejemplo, el que te mostré, y uno para hacer el RAE no necesita la inteligencia artificial. Uno puede ir sacando las ideas principales, parafraseando, colocando la referencia. Hay cosas en que sí es muy útil, a veces que necesita uno una referencia rápido, una idea central rápido, y luego la parafrasea. Pues no puede uno tampoco
no apoyarse, pero si lo puedes hacer así, no hay problema. Vladimir. Me acaban de hacer sentir viejito ustedes, qué descaradas. Profe, esto es más que todo como a manera de observación que estoy haciendo con varios compañeros en diferentes materias. Es que nos colocaron el final al mismo día todos los cursos y en Ay, poco sí. tiempo. Sí, En El sí, una examen materia, es por muy ejemplo, tengo corto. que hacer un artículo científico, un video y publicar una investigación. En otro tengo que hacer todo lo que hicimos en el semestre, la parte de gestión del proyecto, vincularlo y hacer también una publicación. O sea, siendo sincero, está pesado. No sé si de pronto se podría escalar y ni siquiera un día, porque De todos el mismo diferencia. día. Sí, la verdad que la UNA tiene un calendario académico que nos lo envía a todos los docentes con las mismas fechas, ¿cómo te parece? Y se cierra todo el mismo día y las calificaciones todos también el mismo día. Entonces es complejo. De todas maneras, se puede escalar con el líder de la especialización, que él también lo escale hacia los que colocan eso todo el mismo día. Y por eso es que, por ejemplo, acá en este ejercicio les digo yo que se apoyen en la inteligencia artificial, pues no que copie todo textual, obviamente, sino que se apoyen para que no les quede tan pesado. Pero eso también ya lo detecta el Turnitin, y entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Eso sería lo que les queríamos compartir. En los foros les vamos a dejar la grabación y también les vamos a dejar el material para que lo tengan. listo, profe, muchas gracias. Bueno, feliz día para todos. Gracias, profe. Igualmente, chaito. Hasta luego, hasta luego.